Bendiciones a todos. Estamos aquí para ser renovados nuestros pensamientos y nuestro espíritu en la presencia de Dios, ¿verdad? Por la palabra de Dios dice que fueron hechos los cielos y la tierra. Y por la fe entendemos todo esto, ¿verdad? La fe nos trae entendimiento, la fe nos trae revelación, la fe nos trae claridad de los asuntos de Dios. Y es por medio de Dios que Dios nos aclara quiénes somos. Porque en este tiempo y en todos los tiempos hay una cantidad de pensamientos y una cantidad de ideas que nos confunden. Pero necesitamos que la palabra de Dios nos aclare el pensamiento, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos que Dios aclare nuestra identidad? ¿Verdad? Todos, ¿verdad? Es un tiempo crítico donde todo el tiempo nos están atacando en mucha información y haciéndonos dudar qué somos y quién somos. Pero la palabra de Dios es la que debe tener la base y el fundamento para realmente entender quiénes somos, ¿verdad? Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Oramos, le pedimos al Señor que nos dé esa revelación, que nos abra los ojos del entendimiento, que podamos captar profundamente en nuestro corazón lo que Dios dice que somos y lo que Él quiere que entendamos. Oramos. Amén. Padre eterno, aquí estamos, Señor. Tú eres nuestro creador, Señor Dios. Tú nos creaste, Señor, y tú nos sostienes con vida y hoy nos has dado un día más de vida y aquí estamos reconociéndolo, que tú eres Dios. Padre eterno, aquí estamos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, venimos ante ti, Señor Dios, es por tu Hijo amado Jesús, Señor, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados, en quien podemos tener acceso abiertamente y libremente ante ti, Padre Celestial. Gracias por este día, gracias por este encuentro. Señor, tú sabes, Señor, la cantidad de pensamientos que vienen a nuestra mente, Señor, las emociones que se mueven en nosotros, pero venimos a pedirte, aclara nuestra identidad en ti, Señor amado Dios, que podamos tener en ti el ancla firme, Señor Dios, la fortaleza, esa roca inconmovible, ese lugar seguro donde nosotros podemos estar sabiendo que tú nos amas, Señor Dios, y que tú eres el que define nuestra identidad. Yo te pido que abras los ojos de nuestro entendimiento y nos dejes ver, Señor Dios, lo que tu palabra nos quiere mostrar hoy día, Señor amado Dios. Guárdanos del mal, te pedimos que nos limpies de todo pecado, Señor Dios, que distorsiona también nuestra mente y nuestros corazones, te pedimos perdón. Lávanos más y más, Señor Dios, porque nosotros reconocemos nuestros pecados, vanidad y orgullo, Señor, y tú eres el que nos puede restablecer en tu presencia. Hoy te pedimos, Señor, que ningún pensamiento negativo ni contrario nos vaya a querer interponerse, Señor, en lo que tu palabra dice de lo que somos en Cristo Jesús. Yo te lo pido, Señor, y que fluya tu palabra y que los corazones puedan estar dispuestos por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es una época complicada porque tenemos demasiada información, ¿verdad? Uno mira un video y después mira otro y deja otros días sin ver y luego ve otros cuantos más y luego mira aquí, luego la red y no termina y luego quiere uno más. Y es como eso produce una sensación, endorfinas, dopamina, no sé qué produce que uno quiere buscar más y más. Sí, es como una droga, ¿verdad? Querer buscar más y más. Y se llena uno de información, se llena uno de ideas y termina uno escuchando muchas voces. Y eso afecta el corazón, afecta la mente. Y hay algo muy poderoso y muy esencial y muy fundamental. Y es tener claridad de lo que somos, qué somos. Porque en toda esta cantidad de información creemos que valemos, el más común es que nuestra identidad la basan por lo que tienes. Si tienes, vales, ¿sí? O si tienes, ahora la moda es que si tienes, me refiero en cuanto a dinero, y digamos ahorita en cuanto a redes sociales, si tienes seguidores, entonces ya eres importante, ¿sí? En Facebook, en todas estas redes sociales, ¿verdad? O valemos por lo que, como nos vemos, por la apariencia, o por cómo se viste, o las marcas de carros dicen que si no tienes este carro entonces no eres importante, y lo mismo cada marca le hace pensar que si no tiene eso entonces no vales, y le hacen creer que la identidad vale es por la marca, ¿verdad? Entonces nos están atacando todo el tiempo de que si, wow, yo no tengo eso, entonces no valgo, no tengo esto, no valgo, no tengo estos seguidores, no valgo. Entonces, todo el tiempo como la identidad, ¿sí? Afectada.
de tantas formas. Es complicado. La Biblia lo llama la vanagloria de la vida. Y en otra traducción lo llama el orgullo de nuestros logros y posesiones. Que valemos es por todo, por nuestros logros y posesiones. Pero ¿qué me dice si digamos... ¿qué pasó con los... creo que se llamaba Lehman Brothers, algo así, una compañía que en el 2008, que cayeron, gente que se basaba su identidad en lo que tenía. Y cuando cayó esta compañía, cuando cayó todas estas multimillonarias empresas y todo, ¿qué pasó? Muchas de estas personas se suicidaron. ¿Cómo es posible? Que su identidad era su dinero. Y cuando se acabó el dinero, entonces ya no tenían motivo para existir. ¿O qué me dice de las personas que por su apariencia? Pues yo sé que, o sea, eso no significa que trabajar por el dinero sea malo, que buscar arreglarnos sea malo, pero lo que no debemos permitir es que esto sea la base de nuestra identidad. Porque nuestra apariencia, todos nos envejecemos. Y entonces, cuando ya pase, sí, la flor de la juventud, entonces ya no somos valiosos. ¿Verdad que no? Eso es, o seguimos siendo valiosos. Pero por supuesto, ¿no? Entonces, porque es que la moda y todo esto dice, no, que ya pasaron, que eso ya pasó, eso es mentira, hermanos. O es verdad, ¿ustedes qué dicen? Nos vamos a creer eso. Es que esa es la batalla que tenemos todo el tiempo. Y por eso es que tenemos que afirmarnos fuerte en la palabra de Dios. Para que eso no nos sacuda. Y es importante, sí, nos arreglamos lo más que se pueda, pero sin duda todos vamos a envejecer y un día vamos a partir de este mundo. Eso es la realidad de la vida. Exactamente, el mundo, todo pasa. Permanece para siempre el que cree en Dios. Entonces es una lucha constante. A veces pensamos que valemos por lo que piensan los demás. Y si nosotros caemos en esa mentalidad, entonces vamos a estar todo el tiempo complaciendo a los demás. En vez de estar complaciendo a nuestro Padre Celestial, vamos a estar todo el tiempo, sí, como agradando, aquí le llaman people pleasing, sí, o adicción a la aprobación, todo el tiempo queriendo complacer a los demás porque me importa, mi valor es lo que ellos piensen de mí. No, hermanos. Lo que nosotros valemos es lo que Dios opina de nosotros si le agradamos y le obedecemos. Y entonces esa es la batalla. ¿No luchan ustedes con eso también? ¿O solo yo? ¿Sí? Y son muchos otros dardos constantemente. ¿Sí? Que la vanagloria de nuestros logros y posesiones. ¿Sí? A veces está bien lograr cosas, pero hay veces que las cosas no salen del todo bien. Por ejemplo, sí, exacto. Digamos, hay compañías que ahorita con la inteligencia artificial les ha afectado durísimo. Y por eso, porque su negocio ya no rueda, por eso ya su autoestima ya no vale. No. Siguen siendo valiosos y ahorita es donde Dios quiere llevarnos, que sigamos nuestra base y nuestra identidad no se debe basar en todas estas cosas externas, que son importantes, que tenemos que luchar, buscar soluciones, trabajar, eso está bien, pero esa no debe ser la base de nuestra identidad. La base de nuestra identidad debe estar clara, es en Dios, de quiénes somos en Dios. Y eso es lo que vamos a estar leyendo. Amén. Bueno, vamos a Romanos capítulo 1, verso 20. Romanos 1, 20. Dice la palabra 1, 20. Dice la palabra. Porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, las cosas que no podemos ver de Dios, ¿cuáles cosas? Su eterno poder y deidad, esas cosas no las podemos ver, ¿verdad? Pero se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Podemos ver el poder y la majestad de Dios al levantar los ojos en la noche y ver las estrellas? ¿Se deja ver el poder de Dios ahí? ¿Se deja ver la eternidad de Dios ahí? Hay eternidad ahí, uno dice, wow. Y en el día, si uno levanta la mirada y ve el sol, ¿se deja ver el poder de Dios ahí? ¿Quién puso esa bola de fuego allá, todo el tiempo allá? ¿Quién puso esa bola allá? ¿Y quién hace que no se apague, que siga allá?
y que hace que esa luz, ese calor ahorita ya está haciendo que broten las plantas y da vida a todos. Eso solamente, obviamente que es Dios. Y si uno sigue mirando la creación, se deja ver claramente el poder y la deidad de Dios en la creación. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Y ahí en esa creación, ¿estamos incluidos nosotros o nosotros somos independientes de esa creación? Yo me creé a mí mismo. Pero por supuesto que no. Somos parte de esa misma creación. El mismo que creó el sol es el que nos creó a nosotros. Es el mismo. Y hace parte, y así como el sol no se creó solo ni se sostiene solo, igualmente nosotros. Entonces, claramente se deja ver el poder y la deidad de Dios en su creación. Es evidente. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, o sea, podemos entender su poder y su deidad, el poder y la deidad de Dios, por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. O sea, todo el mundo puede ver eso. Es muy fácil y muy evidente, ¿verdad? Pero, siguiente versículo. Pero habiendo, siguiente versículo, el 22. Pues habiendo conocido a Dios, el 21, sí, perdón, el 21. Pues habiendo conocido a Dios por medio de la creación, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se llenaron de vanidad en sus propios razonamientos. No, yo creo que esto viene así, esto viene del átomo, de aquí, de la célula, de no sé qué, del Big Bang, y esto y tal, y empezaron a echarle mente. ¿Y qué pasó? Y se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de tinieblas, se llenó de oscuridad. Se llenó de oscuridad, ¿por qué? Porque al rechazar nosotros, si alguno de nosotros rechaza, pues habiendo conocido a Dios como creador, no le reconocemos como a Dios, ni le damos gracias. ¿Cómo no le vamos a dar gracias por la vida? ¿Cómo no le vamos a dar gracias? Pero suele pasar. Suele pasar. Y si nosotros caemos en eso, de no darle gracias al Señor, ni reconocerle a Él como Dios, ahorita vamos a ver que en eso hemos caído todos, de alguna u otra manera, pero Dios es nuestra salvación. Él mismo nos rescata. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón se entenebrece y entra en confusión. Mente, corazón, entramos en confusión si alguien decide o si decidimos no tener en cuenta a Dios. Y yo más bien me enfoco en mí mismo, a ver quién soy yo, pienso en mí, yo, inmediatamente viene confusión. Sí, porque yo quiero esto, a mí me parece esto, y nos dejamos llevar por nuestros impulsos y nuestros deseos, y esos deseos no son necesariamente los de la voluntad de Dios. Al rechazar al Creador, viene la oscuridad. Dios es luz, y si nosotros nos apartamos de la luz, ¿dónde terminamos? En las tinieblas. ¿Dios es verdad o no es verdad? Dios es la verdad. Si nos apartamos de la verdad, ¿a dónde terminamos? En la mentira. Y eso fue lo que pasó. Aquí dice en el verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Imagínense, es una mentira pretender decir, no, yo vivo en esta vida sin tener en cuenta a Dios. Dios no existe. ¿Cómo cabe eso en la cabeza? Y entonces quiero vivir con todos los beneficios de Dios, con el aire, con toda la creación, con todo, que mi cuerpo funcione bien, que nuestros órganos funcionen bien, sabiendo pero no quiero que Dios esté presente. Entonces eso va a llevar a una confusión donde el ego va a llevar al creernos que somos dioses. Y eso nos va a llevar a confusión de identidad, a creer cualquier cantidad de cosas como está pasando en este momento. Que la gente cree que es hasta perro. ¿No? ¿Cierto? Y gato. Y de todo. ¿Sí o no? Y porque no tienen identidad de que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, Dios creador. ¿Cierto? Sino que piensan en cualquier otra cosa y sus necios corazones fueron entenebrecidos, ya no saben quién son. Y si nosotros cualquier ser humano, cualquiera de nosotros, no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida, nos va a pasar exactamente igual. Llega la confusión.
¿Sí? ¿Por qué? Porque si rechazamos a Dios, estamos rechazando la verdad. Porque Él, o sea, creo que no hay mayor verdad que entender que Dios es el creador del universo, ¿verdad? Que que el universo no salió de la nada, imagínense. De la nada produce algo. Nada. Entonces, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador. Damos honor a las criaturas, o sea, comencemos por el ser humano, dando honor al ser humano, diciendo, no, el ser humano es autosuficiente, no necesita de Dios, puede vivir aquí sin necesidad de Dios. Hay una corriente de pensamiento que se llama el humanismo, y eso es lo que propone que el hombre tiene la capacidad de razonar, de decidir, de todo esto, sin la intervención de Dios. Y puede vivir aquí y resolver por su propio razonamiento y experiencia. ¿Tiene eso sentido realmente en cuanto a lógica, ya mirándolo en un concepto universal? O sea, ¿tiene lógica? ¿De dónde el hombre va a tener razonamiento? Si tiene que comer, ¿y quién produce esa comida? ¿Y de dónde viene la lluvia que viene la comida? ¿Y del sol quién lo produce? O sea, no tiene sentido. En fin, un poco existe, bueno, no quiero entrar tanto en eso, pero el punto es que si yo quiero encontrar mi identidad, el punto de partida no debe ser yo. El punto de partida debe ser nuestro Creador, porque Él fue el que nos creó y Él sabe para qué, por qué. Él fue el que nos formó, Él sabe el diseño y para qué. Entonces la confusión viene cuando nosotros creemos encontrar las respuestas todas en mí mismo. Y eso es lo que actualmente se dice, que haz lo que tu corazón te diga. Y más bien nosotros debemos es buscar al Señor y que el Señor nos confirme que si lo que tenemos en el corazón realmente es de Él o está en contra de su voluntad, de su palabra. ¿Sí? Ok, entonces si queremos encontrar nuestra verdadera identidad, esa es de nuestro Creador, de nuestro Dios. Él es el que realmente nos puede aclarar nuestra identidad. ¿Y cuántos no hemos caído en el error o en el pecado de nosotros no tener en cuenta a Dios para decir, Señor, tú eres el que realmente sabes, el que va mi vida, en qué consiste, para qué me creaste, los dones que me diste, tú me creaste con este diseño, con esta personalidad, con estos talentos, guíame tú y muéstrame el camino. Y lo mismo ustedes, Dios los creó con dones, talentos, con capacidades, con personalidades únicas, no hay ninguno igual a otro en todo el mundo, y Dios sabe para qué. Pero el error es cuando nosotros pensamos queremos encontrar nuestra identidad pensando en nosotros mismos, en el Creador, en nosotros seres creados, en vez de pensar que el Creador es el que nos puede aclarar. ¿Sí? ¿Estamos? Ese es un error que Dios tiene que rescatarnos, porque le estamos dando más honor a las criaturas que al Creador. Y por eso tenemos que nosotros entonces volvernos al Señor y en reconocer que eso es un error, eso es un pecado. No tener en cuenta a Dios nos va a llevar a una mente entenebrecida. Ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Sí queda claro ese punto, nos va a llevar a confusión. No tener en cuenta que fuimos creados por Él y que Él es el que nos va a aclarar el diseño y el camino. Así es. Por eso, ¿quién no ha caído en eso? ¿Alguien puede decir que nunca ha pensado que va a encontrar el diseño de su vida en sí mismo? Que en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en lo que yo quiero hacer, en vez de buscarlo en Dios. ¿Cuántos hemos caído en ese error? Todos, ¿verdad? Todos. Dios quiere rescatarnos de esa vana manera de vivir. La palabra dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Si nosotros queremos buscar el propósito de nuestra vida, sería, venga a nosotros mi reino y hágase mi voluntad. ¿Así es la oración? No, ¿verdad? No le decimos al Señor, Señor, hágase mi reino y hágase mi voluntad. No, eso sería un atrevimiento. Se le dice al Señor, venga tu reino, ¿cierto? Y hágase tu voluntad aquí en nuestras vidas como en los cielos. Y ese sí es el propósito, un propósito eterno y un propósito donde realmente Dios se está dirigiendo y guiándonos aquí en esta vida. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Dios quiere rescatarnos de esa vana manera de vivir. Dice la palabra en Romanos 3, 10 al 14.
Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cierto? Aquí está aclarando que todos, cada uno quiso vivir su vida independiente de Dios, sin tener en cuenta a Él, viviendo como si, queriendo los beneficios de Dios, pero sin tenerlo en cuenta a Él. Creo que toda la humanidad, por eso es que el mundo está como está. Pero hay salvación. Simplemente la palabra nos dice que esa es la condición humana, que no hay justo ni aun uno, todo el mundo quiso hacer las cosas a su manera. Y por eso su necio corazón fue entenebrecido y ya nuestra identidad empezamos a basarla fue en lo que tenemos, en cómo nos vemos, en todas esas cosas que son importantes pero son secundarias. No es la base de nuestra identidad y por eso andamos corriendo vacíos, desesperados. Sin rumbo, porque solo Dios nos puede llenar ese vacío. Solo Dios puede llenar ese, y aquí vamos a verlo. Nuestra verdadera identidad solamente nos la puede dar el Padre Celestial. ¿Sí? Cuando hablamos de Padre, aquí todos, pensemos en nuestro Padre, ¿sí? En cuanto a nuestro, sí, Padre de sangre, ¿no? Sabemos que como humanos todos fallamos y no debemos relacionar esa relación de Padre, sino tenemos que ir más allá, tenemos que mirar al Padre Celestial. ¿Sí? Y Él es el que va a ejercer identidad sobre nosotros. Porque la identidad viene cuando el Padre nos puede aclarar y decir, tú eres mi hijo amado, tú eres muy valioso para mí, tú eres importante, eres inteligente, eres capaz, tú puedes, eres aceptado en casa. Y esas cosas son las que el Padre Celestial, no, porque los padres terrenales, sí, yo bendigo a mi Padre y lo quiero muchísimo, no estoy hablando nada en contra de Él, estoy hablando que pongamos nuestra mirada en nuestro Padre Celestial, porque Él es el que verdaderamente nos va a dar ese sentido de hijos y esa identidad como hijos es la que realmente nos va a estabilizar. ¿Sí? Dios Padre quiere alcanzarnos a nosotros y Él lo hizo de una manera. La creación muestra toda su gloria, pero nosotros, dice que no hay ni un solo justo, ni aun uno. Todos nos hemos desviado y nos hemos apartado de Dios. Y algo que dañó nuestra relación con nuestro Padre Celestial es el pecado. Pero el Dios vino a quitar esa destrucción y quiso borrar todo eso. Y dice Juan capítulo 3, verso 16, que el Padre Celestial hizo todo lo posible, todo lo que no cabe en ninguna cabeza humana, vino a alcanzarnos. Hizo algo poderoso, entregó a su propio Hijo, al Señor Jesucristo. Dice la palabra en Juan 3:16. ¿Lo leen conmigo? Dice, porque de tal manera amó Dios, cuando está hablando Dios, se está refiriendo al Dios Padre. Cuando de tal manera amó Dios Padre al mundo, que ha dado a su Hijo, al Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, dice que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree en el Hijo de Dios, pueda ser restaurado. Toda esa identidad rota y confusión, que a veces pensamos que nosotros, también nuestra identidad a veces se daña porque pensamos que somos los errores que hemos cometido. Y como andar en esa mentalidad, eso es destructivo, pero el Señor Jesucristo vino a quitar todo eso, a borrar el pecado. Y dice que Él dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiere borrar esa identidad de pecado en nuestras vidas. Él quiere borrar esa identidad de creernos que nosotros no somos suficientes para Dios, que no podemos entrar a su presencia, que siempre tenemos que estar huyendo y escondidos porque no somos suficientes para Él. Él quiere borrar esa identidad y quiere quitar eso de nuestras vidas. Por eso dio a su Hijo, Señor Jesucristo. Y lo dice en Romanos aquí, Romanos capítulo 3, verso 22. Dice la palabra que el Señor nos declara a nosotros
nos quiere dar una identidad donde nosotros podemos acercarnos a Él como hijos y podemos acercarnos a Él confiadamente. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Analicemos esto un poco. Ninguno de nosotros es... voy a entrar un poquito, explicar esto como un poquito teológicamente. Ninguno de nosotros, delante de Dios, somos justos en nuestras propias justicias. Porque todos hemos fallado de una u otra manera, ¿verdad? Y todos hemos querido vivir nuestra vida de nuestra propia manera. Pero el Señor dice que ahora ya no se basa en nuestra justicia, sino Él quiere entregarnos a nosotros, quiere coger esa justicia antigua nuestra que no servía, la llevó a la cruz. Y nos quiere entregar una justicia nueva, una que realmente sí vale, una identidad que sí vale. Y es que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a mirar este puntico. Dice la palabra que es justificados gratuitamente. Gratuitamente es como un regalo. ¿Sí? Imagínense que a usted le llegan con un regalo. Y le traen un regalo, ¿cierto? Uno lo recibe y lo abre. Y trae el perdón. Trae misericordia. Y te dice que puedes ser recibido como hijo amado. Que las culpas pasadas son borradas. Y que todas las cosas son hechas nuevas. Y que puedes tener una identidad libre de culpas y de conciencia. Y que Él te va a dar la gracia para tener un verdadero arrepentimiento. Suena bien ese regalo, ¿verdad? Es gratis. Dice, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo fue que sucede esto? Es por medio del Evangelio, es por medio del Señor Jesucristo, que Dios amó tanto al mundo que envió a Jesucristo, el Hijo de Dios, para venir a esta tierra. Y el Señor Jesucristo, con poder y autoridad, demostrando que es Hijo de Dios, echando fuera demonios, resucitando muertos, sanando enfermos, fue a la cruz. El único justo y santo fue a la cruz para llevar en su cuerpo los pecados de toda la humanidad. Para que toda esa identidad destructiva que había en nosotros, de creer que no éramos suficientes, de que nuestra identidad era que eran nuestros errores, nuestros pecados, Él pudiera coger toda esa identidad y llevarla a la cruz. Él se identificó como ladrón, como pecador, como todo lo malo en esta vida, lo tomó Él en su propio cuerpo y lo llevó a la cruz. Para que nosotros entonces para que todo aquel que crea en Él pueda ser perdonado y podamos venir a Él con arrepentimiento. El Señor nos va a dar ese arrepentimiento genuino y podamos decir, Señor, reconozco mi pecado y reconozco que tú, el único santo, moriste en la cruz por mis pecados. Ese es el Evangelio, hermanos. Y Él nos concede el perdón de los pecados y nos concede llevarse nuestra identidad de culpa y de pecado, clavarla en la cruz, y Él nos entrega una identidad de hijos, de perdonados, de amados por Dios. ¿No les parece eso demasiado? Eso es la gracia de Dios. ¿Qué necesitamos ahí? Dos cosas. Fe en el Señor Jesucristo, disponernos a responder ante el amor de Dios, y en esa gracia el Señor nos va a llevar a arrepentimiento. Eso es lo que el Señor pide. Y en esa disposición, Dios dice en su palabra que Él nos va a dar una nueva identidad. Dice la palabra en Romanos 5:1 que por medio de lo que el Señor Jesucristo hizo, el Señor nos llama justos. Justificados pues por la fe en el Señor Jesucristo, tenemos paz con Dios. Ya no tenemos que estar corriendo de Dios, ya no tenemos que estar huyéndole, podemos recibirle, podemos tener paz con Dios. Romanos 5:1. Y también dice la palabra en Juan 1:12. Vamos ya directamente a Juan 1:12 porque el tiempo va pasando y hay que mirar otros versículos. Juan 1:12 dice aquí lo más poderoso. Dice que a los que creemos en el nombre del Señor Jesucristo, que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y hemos puesto nuestra confianza en Él, la palabra dice que más a todos los que le reciben al Señor Jesucristo,
porque el Señor Jesús no se quedó en la cruz. Él murió, fue sepultado, a los 3 días resucitó. Y Él tiene vida eterna y fue ascendido a los cielos. Y desde los cielos Él envió su Espíritu. Para que todos a los que recibamos su Espíritu, creamos en el Señor Jesucristo y recibamos el Evangelio y creamos en Él, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y a mí esto me parece maravilloso, hermanos. Que los que creemos en el Evangelio, la palabra dice que el Evangelio es poder de Dios para rescatar nuestras vidas, para salvación, para libertarnos de toda idea equivocada y confusión y volvernos a una relación limpia y clara con Dios. Y esa relación con Dios, Dios Padre va a afirmar nuestra identidad. Y es por medio de creer en el Señor Jesucristo, de creer en el Evangelio, creer, la fe como de un niño, creer. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Cristo Jesús, ¿qué pasa? Les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Su identidad es restaurada. El Espíritu de Dios viene al corazón de la persona. Es el Espíritu de Cristo que viene a nosotros. Y como el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, también viene a nosotros a darnos identidad como hijos de Dios. Su Espíritu está en nosotros. Somos renacidos, un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento nos convierte en hijos de Dios. Hemos renacido, nacidos de nuevo, hechos hijos de Dios. Y ahí nuestra identidad es totalmente diferente. Ahí nuestra identidad cambia. Tenemos el Espíritu de Dios para vivir una vida que a Dios le agrada. Y entonces nuestra identidad cambia. Y esa es la que no podemos dejarnos robar. Esa es la que no podemos dejarnos quitar ni por todos los videos que veamos en TikTok, por todo lo que veamos en el trabajo, por lo que se hable, por lo que se diga. No debemos soltar esa identidad que Dios nos ha dado, que somos hijos de Dios. Aunque las economías suban y bajen, aunque pasen los años y ya no estemos igual de jóvenes, aunque todas las cosas que nosotros podamos apoyarnos, no, esas son cosas que son secundarias. Lo básico es que nosotros somos hijos de Dios y vida eterna en Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra ancla y lo que va a hacer que todo lo demás funcione bien. Porque si sabemos quiénes somos, vamos a comportarnos como sabemos que somos. Y lo explica, vamos a leerlo en Efesios 1:3. Esto, hermanos, es bastante, pero de a poquitos, hoy vamos a mirar un poquitico nomás, pero esto se puede estudiar mucho. Y es algo que requiere de mucha... de estarlo repasando para que nuestra identidad pueda sostenerse firme en Dios. Dice la palabra en Efesios capítulo 1 verso 3, aquí empieza a decir quiénes somos en Cristo. La identidad nos la da Dios Padre y Él es el que nos va a dar la identidad, pero es por medio del Señor Jesucristo que puede ser borrada nuestra antigua identidad y Dios nos va a dar, a afirmar quiénes somos. Así como como Dios le dijo ¿se acuerdan cuando se bautizó el Señor Jesucristo? Y Él salió de las aguas y vino una voz del cielo y le dijo, mire cómo lo afirmó como hijo, como unas palabras de padre hacia un hijo. Le dijo, este es le está diciendo que es mío, es mi hijo amado. Tú eres amado, le dijo al Señor Jesús, este es mi hijo amado. O sea, ahí le está afirmando su identidad. Mi hijo amado en quien me complazco, me agrada lo que haces, estoy orgulloso de ti. Palabras de afirmación de Dios Padre hacia y eso es lo mismo que Dios viene a afirmarnos a nosotros por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Y cuando esa identidad quede clara en nosotros, eso es lo que nos va a impulsar de raíz a apartarnos de todo lo que no somos, de lo que no tenemos que hacer ni debemos andar. Porque nuestra identidad no es que yo soy un pobre pecador, una cucaracha. No, esa no es mi identidad. ¿Sí? Yo tengo que entender de dónde me ha rescatado el Señor. Y ahí entonces ya sé que soy lo que soy y entonces ahí me afirmo, oiga, es verdad, Dios dice que soy esto, vamos a andar como Dios dice. Y su Espíritu me ha sido dado y es por medio de la fe que empezamos a andar en justicia en verdad. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en Efesios 1:3. Miren lo que Dios dice que somos. Aquí está el Padre afirmando nuestra identidad a nosotros como hijos.
por medio de Cristo Jesús. Y nos dice, bendito sea el Dios y Padre, mira, esto viene del Padre, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que primero que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se acuerdan cuando los niños van a salir y le dicen a la abuela, abuela, la bendición? Eso es una cosa ahí de siempre, de todos los pueblos, que la bendición. Bueno, sí, está bien, que la abuelita lo bendiga, está bonito. Pero que otra cosa tan distinto es que el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, hermano. O sea, Dios Padre dice, mire, yo lo bendigo a usted, que estás en Cristo, que has entregado la vida, que has recibido, estás bendecido con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Desde los cielos es bendición para nosotros, a los que están en Cristo, está para nosotros. Esa es nuestra identidad. No, que yo ando salado, no, que no, no, hermano, esa no es su identidad. Sí, mala suerte, tampoco. Estamos bajo bendición en Cristo. ¿Sí? Esto hay que aferrarlo, esto hay que tomarlo. Y vamos a mirar varios de pasón y luego ustedes lo pueden revisar en casa. Verso 4. Dice, y acuérdense, aquí la clave siempre va a decir en Cristo. No en nosotros, sino es por medio de Cristo, de su Hijo, que Dios nos da la relación correcta con el Padre. Y por medio de Cristo, Él hizo toda esa obra poderosa. Ese regalo que Él nos entregó es por medio de Cristo. Entonces, estás bendecido. Si has entregado tu vida a Cristo, si has realmente nacido de nuevo, estás bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Amén. Luego el 4 dice, según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire la identidad que Él nos está diciendo. No, que yo soy una cucaracha. No, hermano. Usted es santo y sin mancha delante de Dios. Él para eso fue llamado. Para eso fue el Espíritu Santo le ha sido dado. Para que es con el Espíritu de su poder, del Espíritu Santo, que Él nos santifica. Y empieza a cambiarnos. Y es la obra de Dios cambiándonos a medida que permanecemos en el Señor. Permanezca en Cristo, ahí vamos a dar frutos de cambio. Permanecer en Él. Amén. Entonces dice que somos escogidos para ser santos y sin mancha. No somos rechazados. Hemos sido recibidos por Dios. Verso 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos. Por medio de Jesucristo, por el puro afecto, por el amor que es de su voluntad. Somos adoptados, somos hechos hijos de Él. Imagínense, somos hechos hijos de Dios. Eso es algo bellísimo. Dios nos ha dado un destino eterno que es el cielo. Para allá vamos, si permanecemos en Cristo. ¿No les parece eso que aclara mucho más la identidad? Nos aclara quiénes somos, ¿verdad? Bendecidos y hemos sido llamados a andar, no sentirnos, nuestra identidad no son nuestros errores, no. Porque nuestros errores fueron llevados en la cruz y si cometemos error, nos equivocamos, pues nos arrepentimos, pedimos perdón y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos corregimos. Pero nuestra identidad tiene que seguir siendo clara en que somos hijos de Dios. Amén. Seguimos. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermano, no somos rechazados. No, somos aceptados, somos abrazados, acogidos en la presencia del Señor, somos recibidos por el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, no, que yo no me siento indigno, que me siento... Hermano, pues entonces pídele al Señor, que si todavía eso está en el corazón, pídele al Señor un arrepentimiento genuino. Porque cuando hay arrepentimiento genuino, el poder de Dios limpia, santifica y Él da testimonio de que hemos sido perdonados. Y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de toda maldad. Si sientes todavía que esa acusación y culpabilidad, bótese de rodillas y dígale, Señor, límpiame, reconozco mi pecado, te pido perdón. Y dame esa gracia de saber, de sentir tu perdón. Porque ciertamente el Señor quiere limpiarnos. Y ciertamente Él quiere recibirnos y no rechazar. ¿Sí? Amén. Aquí está diciendo, eso es nuestra identidad, hermanos. Eso le está diciendo que somos aceptados por Dios, no somos rechazados por Dios, somos aceptados. Ahí dice, para la alabanza de su gloria, el cual nos hizo aceptos en el amado, en Dios. ¿Sí?
Amén, seguimos. Regálenme unos 5 minuticos más. No me gusta extenderme, pero regálenme unos minuticos más y vamos a terminar ese listado. Dice, el verso 6. Ya lo leímos, el 7. Dice, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, hermanos, por la sangre del Hijo de Dios, la sangre de Cristo Jesús, que limpia todo pecado. Y podemos acceder a la gracia y a la sangre del Señor Jesucristo siempre cuando venimos en una actitud de arrepentimiento. Porque un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Entonces dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Importante, hermanos. Sé y he visto personas que su identidad se mancha pensando que su identidad, o sea, lo más profundo de su ser son pecadores. Hermanos, más bien deberíamos pensar, listo, pues sí, pecadores, pero pecadores arrepentidos y lavados por la sangre de Cristo, limpiados con el poder del Espíritu Santo, como dice la palabra. Esto erais antes: fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, contiendas, inmundicia, lascivia, herejías, homosexualismo, depravación, perversión, toda esa vaina. Esto ciertamente eras antes, pero ahora habéis sido limpiados por la sangre de Cristo, habéis sido justificados por el poder de Dios y hechos nuevas criaturas en Cristo. Esa debe ser nuestra identidad. ¿Sí, amén? Entonces ya no tengamos la identidad sí, tengamos una identidad balanceada. Tampoco estoy ahorita con alas, no. Tengo mi identidad de que soy hijo de Dios. Estoy viviendo en este mundo, pero dependemos de la gracia del Señor. Somos pecadores que hemos sido arrepentidos y que hemos vuelto a Dios por la misericordia de Dios. Amén. Entonces hemos sido, ¿qué dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Verso 8. Y tengo sabiduría e inteligencia espiritual, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ok, aquí está diciendo que Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia espiritual por medio de Cristo. Sí, entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Dios nos ha dado sabiduría, entonces tenemos el temor de Dios. Dios nos declara que tenemos sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Apartarnos del mal. Temer a Dios. Y hay un propósito en nuestras vidas. Él nos lo va a conceder a medida que vamos caminando con Él. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos da en Cristo. ¿Sí estamos? Entonces ya no va a haber esa confusión. Es decir, que esta sea la base de nuestra identidad. La base de nuestra identidad. ¿Quiénes somos verdaderamente en Dios? Dios es el que nos da verdaderamente identidad. Y eso, al tener esa identidad, ¿ustedes qué dicen? ¿Tiene sentido de que si yo sé lo que soy, voy a andar diferente? ¿Voy a andar viviendo una vida perdida y de pecado sabiendo todo esto que Dios nos ha dicho? ¿Verdad que no? No. Si sabemos lo que somos, así vamos a andar, ¿verdad? Y eso entonces es el camino. Primera de Juan 3:9 y con esto terminamos. Así es. Amén. Hay bastante, pero ahí vamos poco a poco. Vamos a revisarlo. Fuimos sellados con su espíritu para poder andar en verdad, andar en victoria. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que ha nacido de nuevo, por medio del encuentro y abrir el corazón a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Está hablando de practicar, no está diciendo no caer en pecado, está diciendo no practicar. La palabra dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué es practicar? Es hacerlo abiertamente, sabiendo que está haciendo daño, sabiendo que y no le importa y no tiene ninguna intención de arrepentirse. Eso ya es la práctica del pecado. Pero si alguno está luchando y Dios sabe que está luchando y está pidiendo, está rogando, está clamando, quédese tranquilo, porque a medida que entregamos nuestra vida al Señor, el Señor lo va limpiando. Es distinto. ¿Sí? Sí. Entonces aquí está diciendo, el que peca abiertamente y no le importa, eso ya es otra cosa. Pero todo aquel que es nacido de Dios no tiene esa actitud, no practica el pecado.
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Ya si peca le duele y se arrepiente rápidamente y se vuelve a Dios. Esa debe ser nuestra identidad, hermanos. Y el fruto. Amén. Oramos. Ok, hermanos, le quiero pedir junto con ustedes, le quiero pedir al Señor que nos libre de cualquier identidad equivocada donde estemos queriendo apoyar nuestra identidad. Que quebrante todas eso donde estamos queriendo apoyar nuestra identidad y que confiemos más bien en Dios para que Él nos aclare lo que realmente debemos ser. Amén. Padre, aquí estamos. Sabemos que te hemos fallado, Señor, al querer buscar identidad en nosotros mismos o en tantas cosas que este mundo dice. Pero nuestra identidad debe estar en nuestro Creador. Hoy te reconocemos, Padre, que tú eres nuestro Creador. Y que el mismo que creó el sol, Señor, y las estrellas y toda esta majestuosidad, Señor Dios, eres el que nos creaste a nosotros, Señor Dios. Y tú quieres tener una comunión con nosotros como Padre. Y yo te doy gracias por eso, porque tú eres el que afirma nuestros corazones, Dios. Porque cielo y tierra pasarán, nuestra vida pasarán, la economía, todo pasa, Señor. Pero tú, Señor, permaneces para siempre. Y tú eres el que nos puedes afirmar también el corazón con eternidad y con paz. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos auxilio. Ayúdanos, Señor Dios, a no apoyarnos en cosas que son vanas, Señor Dios. Que nuestra identidad esté en ti, Señor Rey. Que nuestra identidad esté en tu amor. Que nuestra identidad esté en todo lo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Para que podamos andar en esa libertad, libres del pecado. Y todo ese pecado que distorsiona nuestra mente, nuestros corazones. Hoy te pedimos, guárdanos en ti y enséñanos a buscarte cada día para que nuestra comunión sea contigo y tú digas quiénes somos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.